Yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor entonces por podernos reunir y recordamos siempre, mis hermanos, y es algo que siempre vamos a estar trabajando, es sobre la visión que el Señor Jesucristo nos vino a impartir. ¿Cuántos se recuerdan cuál es la visión que el Señor Jesucristo nos vino a impartir? ¿Todos se recuerdan? Si no, voy a pedir que me la pongan, Mateo 5:48, para que recordemos cuál es esa visión. Y eso es lo que no tenemos que perder nosotros de vista, ¿verdad? Porque es el llamado, ese es el supremo llamado que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dejó esta instrucción. Este es un mandamiento para todos aquellos que hemos decidido no solamente ser nacidos de nuevo, sino que hemos decidido también ser discípulos de Cristo Jesús. Mateo 5:48, después de hablar ahí acerca del amor a los enemigos, dice la palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, lo que nos está diciendo el Señor aquí con esta visión es: seamos como el Padre, tengamos el carácter del Padre, tengamos la estatura del Padre, volvámonos en gloria y en carácter y en nombre, así como es el Padre. O sea que cuando nosotros recibimos la salvación, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo y recibimos la salvación de la paga del pecado, gracias a Dios por esa salvación, porque es algo maravilloso el saber que el día que nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo, nosotros íbamos rumbo al infierno. Y a partir de ese momento, cuando nosotros nacimos de nuevo, porque eso es lo que se opera cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nacimos de nuevo, ahí dejamos de pertenecer, dice la palabra de Dios, al reino de las tinieblas y pasamos a pertenecer al reino de la luz. Todo esto es por don, porque nosotros no hemos hecho, a nosotros no nos costó nada esa salvación. Por supuesto, esa salvación de la paga del pecado tuvo un precio, pero no fuimos nosotros quienes pagamos ese precio. A nosotros realmente solo nos llamaron, nos hizo el Señor ese llamado y nosotros atendimos ese llamado. Mire, y es por su misericordia que nosotros atendimos ese llamado. Por su misericordia es que esa semilla de la palabra que alguien nos predicó, que alguien nos habló, nosotros llegamos y hicimos la primera elección, la primera de muchas elecciones que debemos hacer en nuestra vida. Y esa primera elección fue decir: sí, Señor Jesucristo, yo te acepto, yo quiero que entres a mi corazón. Y de hecho eso fue lo que pasó. El nuevo nacimiento significa que el Señor Jesucristo vino a vivir en nuestro corazón y Él ya ocupa un lugar en nuestro corazón. Pero ahí junto al Señor Jesucristo hay otro que está ahí metido en nuestro corazón, y es ese yo, es el yo. Y ese yo está lleno de muchas cosas malas, de muchas maldades. Nosotros ya lo sabemos, lo hemos estudiado. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito acerca de ciertos atributos o dones, como usted lo quiera llamar, o privilegios o bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros por don, pero que nosotros debemos trabajar en perfeccionarlos para llegar a tenerlos, no solamente por don, sino por crecimiento. Y créanme que hoy vamos a ver, tal vez si nos da tiempo, vamos a ver 7. Yo espero que nos dé tiempo, voy a tratar de ya no entretener más para que vayamos a las citas, pero son 7 los que vamos a leer, pero hay muchos más.
atributos que Dios nos ha dado a través del sacrificio de Cristo Jesús, en el cual Dios quiere que nosotros no solo tengamos por don, sino que Él quiere ver en nosotros, y eso le agrada a Él, porque cuando nosotros de verdad estamos trabajando en crecer espiritualmente, en alcanzar esos atributos ya por crecimiento, eso le agrada al Padre, porque eso es hacer la voluntad del Padre. Y yo creo que todos los que estamos aquí, si en algo estamos de acuerdo y en algo nos ha estado amonestando el Señor durante las últimas semanas, es que debemos aprender a hacer la voluntad del Padre. No solo saberla, porque una cosa es saberla, pero otra cosa es hacer la voluntad del Padre. Entonces no nos vamos a ir ahí más, no vamos a hacer más introducción, porque quiero que vayamos a ver algunos puntos. Y solo déjeme decirle que así como el reino de Dios, ¿verdad? ¿Saben en qué consiste el reino de Dios? ¿Verdad? Dice que no consiste en cosas materiales, sino que consiste en justicia, paz y gozo que da el Espíritu Santo. Bueno, esos son tres cosas que Dios ya nos ha dado a nosotros por don. Porque dígame si cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo no recibimos, ahí hicimos una parte de su voluntad. Su voluntad es que nadie se pierda, dice. Esa es la voluntad de Dios, dice. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces ya hicimos una parte de la voluntad, de la justicia de Dios. Y nos dio también paz, porque dígame si no se siente paz, un poquito de paz, el saber que ya no vamos al infierno. Y gozo no digamos también, debemos estar agradecidos y gozosos. Pero vamos a ver entonces algunos atributos que Dios nos da y que nos da por don, y vamos a irlos viendo en la palabra para que usted lo apunte y vea la diferencia entre el atributo por don y el atributo por crecimiento. Y en primer lugar, lo que recibimos es la salvación. Entonces acompáñeme a Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Y aquí empieza lo primero que recibimos por don. Y dice: porque por gracia son salvos. Nos está hablando a nosotros. Y aquí está hablando de la salvación de la paga del pecado, porque vamos a verlo más adelante. Dice: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y miren, y nos dice todavía: y esto no de ustedes, porque ni siquiera la fe era nuestra, sino que dice que Dios nos dio a cada uno una porción de fe. Y con esa porción de fe que Dios nos dio por don, nosotros alcanzamos a ser salvos por medio de esa fe. Y dice: y esto no de vosotros o de ustedes, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación de la paga del pecado, o esa primera parte. Yo siempre he pensado en la salvación es una, pero está en dos etapas. La primera es la salvación de la paga del pecado, y luego la salvación de la causa del pecado, de todo aquello que tenemos en nuestro corazón, de lo cual tenemos que ser liberados, y que eso sí no es por don. Eso sí tenemos que alcanzarlo nosotros. Y entonces dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos claro, ¿verdad?, que somos salvos por don. Es un regalo de Dios, es un obsequio de Dios habernos dado la salvación. Lo único que tuvimos que hacer fue ir y pedirle al Señor Jesucristo que Él, con su sacrificio, que Él pagó esa salvación por nosotros, viniera a salvarnos. Ahora, la salvación también tiene ese otro ángulo, o ese otro punto, que es la salvación por crecimiento. Y entonces vamos a ver Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice aquí: por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido. Espero que sí estemos así, ¿verdad? Obedeciendo, dice. No como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice: ocupaos o ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que en ustedes, mire, y también ni siquiera ahí es nuestro, dice, Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, ahora nos dice, bueno, la salvación fue gratuita, fue por don, pero ahora nos dice, ocúpense en su salvación. Entonces aquí ya se está refiriendo a la salvación que nosotros debemos perfeccionar. Y esa salvación es ser liberados y sanados de toda la iniquidad que hay en nuestro corazón. Primera de Pedro 1:9. Aquí nos habla de llevar la fe a la perfección también. ¿Se recuerdan que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe? Pero aquí ya nos habla de la salvación como el objetivo de la fe. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Esa palabra fin, si usted lo va a ver a la concordancia de Strong, esa palabra significa el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de la fe? Dice, que es la salvación de vuestras almas. Pero cuando habla aquí de la salvación de vuestras almas, aquí ya le está hablando a cristianos. Primera de Pedro es una carta escrita para cristianos, o sea, para aquellos que ya son salvos de la paga del pecado. Entonces, cuando aquí dice la salvación de vuestras almas, se refiere a esa salvación completa, esa salvación perfecta, por así decirlo, en donde nosotros ya somos sanados, somos liberados de toda esa iniquidad que hay en nuestro corazón. Y dice que ese es el propósito de la fe. O sea, el propósito de la fe no es solamente que seamos salvos de la paga del pecado, sino que también alcancemos esa salvación plena. Entonces, vemos aquí el primer atributo que Dios nos da, porque Dios dice que nosotros somos salvos. Y hoy ya somos salvos de la paga del pecado, pero estamos trabajando, estamos caminando en esa restauración hacia ser salvos, a obtener esa salvación perfecta, esa salvación completa, ¿verdad? Cuando lleguemos a tener esa limpieza de corazón, cuando hayamos acabado la carrera, como dice el apóstol Pablo, entonces habremos obtenido esa salvación completa, ¿verdad? Esa es la primera. Segundo atributo que Dios nos da, nos llama justos. Nos llama justos. Y justos no por nosotros mismos, sino que también somos justificados. Y esto también ocurre cuando nosotros somos salvos de la paga del pecado. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1, ese es un versículo muy conocido. Dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, este versículo es un versículo poderoso porque también nos habla de que nosotros por fe hemos sido declarados justos, aunque todavía no lo somos por crecimiento. No hemos alcanzado el nivel más alto de justicia porque no hacemos la voluntad de Dios todavía. Todavía la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Todavía tenemos, se recuerdan que hemos aprendido que tenemos una guerra de voluntades adentro de nuestro corazón. Y esa guerra de voluntades es entre la voluntad de Dios, porque Cristo está morando en nosotros y el Espíritu Santo también, y la voluntad carnal y diabólica que tenemos, que fue sembrada en nosotros y que hemos heredado de nuestros antepasados. Es algo espiritual, pero ahí está esa guerra. Entonces dice, justificados por la fe, o sea, somos llamados, somos declarados justos por la fe. Y dice que tenemos paz para con Dios. Miren, esto es algo precioso porque hemos estudiado cómo que la sangre de Cristo Jesús opera justificación, pero también opera propiciación. Y cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, cuando llegamos a ser salvos de la paga del pecado, nosotros veníamos siendo enemigos de Dios, habíamos sido constituidos como enemigos de Dios, pero por la sangre preciosa de Cristo Jesús, por ese sacrificio maravilloso que Cristo Jesús hizo por nosotros, entonces ahora tenemos paz con Dios. No porque ya no tengamos pecado en nosotros, sino porque está en medio de nosotros. Y del Padre está el Señor Jesucristo, porque Él pagó, porque el justo murió
por los injustos, dice la palabra. Y por eso es que nosotros somos declarados justos. Adelantemos un poquito ahí al versículo 19 que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos ¿cómo? Justos. Entonces somos justos también. Ahora, hay una diferencia en ser justos por don y alcanzar la justicia por crecimiento. Y vamos a ver ahora entonces qué nos dice Santiago capítulo 2, 20 al 24. Vamos a leer. Y aquí ya nos vuelve a hablar de la fe y de la justicia que nos da la fe. Y dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió, dice la escritura, que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y entonces nos dice: ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿será que se contradice la palabra? Porque hace un momento leímos que éramos solamente justificados por la fe y ahora nos dice que no solo por la fe sino por las obras. No, porque sí recibimos esa justificación por la fe, pero es esa justificación por don. Pero ahora esa fe, esa misma fe que nos justificó por don, tiene que venir a operar en nosotros para que nosotros hagamos las obras, las buenas obras. Que hagamos las obras en la voluntad de Dios. Y conforme vamos aprendiendo a hacer las obras en la voluntad de Dios, entonces vamos a alcanzar esa justificación por crecimiento. Y entonces se va a cumplir en nosotros lo que dice Isaías 61:3. Lea conmigo Isaías 61:3. Aquí es cuando el Señor Jesucristo, esta es una profecía del Señor Jesucristo, en donde habla acerca de para qué vino Él. Y Él vino a salvarnos de la paga del pecado, pero también vino a liberarnos de muchas cosas. Mire lo que dice aquí: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Nosotros veníamos antes con ceniza, mis hermanos. Ahora tenemos la oportunidad de recuperar esa gloria, de recuperar la gloria del Padre. ¿Qué más dice? Óleo de gozo, ese es aceite, unción de gozo en lugar de luto. Ya no tenemos luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y entonces dice, pero aquí dice, miren lo que dice, pero lo dice en futuro, dice: y serán llamados como árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia. Cuando yo oigo esto o leo esto de árboles de justicia, lo que pienso es en ese árbol que da frutos de justicia. Porque si el árbol es de justicia, ¿qué frutos va a dar? Frutos de justicia, frutos de la voluntad de Dios. Y usted sabe qué es eso, qué son esas obras. Mire, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 19, esos frutos. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, dice, y su esposa se ha preparado, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero esto es lo que me interesa, dice: porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos, las acciones en la voluntad de Dios que solo las hacen los santos. Aquí ya estamos hablando de un nivel diferente al de ser justificados por la fe, por medio de la salvación de la paga del pecado. Aquí ya estamos hablando del nivel más alto.
es de llegar al nivel de ser la esposa del Cordero, de haber hecho ese vestido de lino fino, pero ese vestido de lino fino, ese ser árboles de justicia, ser justificados por crecimiento, lo alcanzamos trabajando, haciendo esas obras de la voluntad de Dios, haciendo que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Bueno, que seamos santos, que seamos sin mancha delante de Él, que podamos estar un día con Él. Amén. Entonces tenemos ese otro atributo, por don y por crecimiento. ¿Lo pueden ver? Amén. ¿Qué otro atributo tenemos? Hemos sido declarados santos también. Por eso es que dice ahí en Colosenses capítulo 1, leámoslo. El apóstol Pablo aquí refiriéndose a la iglesia de Colosas, y esta carta también está refiriéndose a nosotros porque es escrita para nosotros. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién está dirigida la carta? Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces dice a los santos, pero cuando él escribió esta carta no era porque ellos ya eran santos por crecimiento, sino porque fuimos declarados santos. Y otro mejor ejemplo tal vez es 1 Corintios 1. Les voy a decir por qué es un ejemplo mejor, porque dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. O sea, fueron declarados santos, santificados, dice, en Cristo Jesús, pero también dice llamados a ser santos. Ahí vemos los dos niveles, ¿verdad que sí? Fuimos santificados en Cristo Jesús, pero fuimos llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora fíjese que aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y les dice a los que están en Corinto que son santificados y que han sido llamados a ser santos. Pero cuando usted va al versículo 10 en adelante, en el 11 dice: he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Entonces eran santos los de Corinto, ¿verdad que no? Por don eran santos, por don eran santos, pero habían sido llamados a ser santos por crecimiento. Y de hecho, una de las citas que más usamos nosotros, ¿verdad? Que es Efesios capítulo 1, no lo vamos a leer todavía. Efesios 1 del 3 al 4 dice cuál es el propósito de Dios por el cual Dios nos llamó, para ser santos y sin mancha delante de Él. Leamos una cita más de santos por don, Efesios 4:12. Y aquí es cuando habla acerca de los ministros, ¿verdad? Que Él constituyó a los ministros, menciona a los 5 ministerios, dice, y que fueron llamados, dice, en el versículo 12 dice: ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. Entonces quiere decir de perfeccionar a aquellos que son llamados santos, pero que todavía no lo son, porque necesitan ser perfeccionados. No son santos todavía, ¿verdad? Ahora veamos santidad por crecimiento. Efesios, ahí sí está, Efesios 1:3, regresemos ahí un poquito. Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, cuando empieza la carta a los Efesios dice a los santos, y aquí nos dice para que lleguemos a ser santos. Entonces hay dos niveles de santidad, ¿verdad? La santidad por don y la santidad por crecimiento. Leamos otra cita de santidad por crecimiento, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice,
Y dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ¿para qué? Para presentarlos, dice a ustedes, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, el Señor está haciendo una obra en nosotros, el Señor Jesucristo, para presentarnos a nuestro Padre santos. Ya somos santos por don, pero tenemos que crecer en santidad. Bueno, y leamos una última, Primera de Pedro 1:16. Y aquí está el mandamiento, porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Así como decía Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí nos dice, sean santos. O sea, no es algo que ya obtuvimos el don, pero ahora vamos a obtenerlo por un progreso espiritual que tiene que haber en nuestro corazón. ¿Qué otra cosa nos dice la palabra de Dios que somos? Casa o templo de Dios. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? Que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Entonces somos templo de Dios. Porque los templos, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, fueron levantados ¿para qué? Para que ahí pudiera morar la presencia de Dios. Y nosotros fuimos declarados templos, porque yo les decía, cuando Cristo vino a nosotros, cuando tuvimos ese nuevo nacimiento, Cristo vino a morar en nosotros. Y entonces nosotros nos constituimos en templo de Dios, casa o templo de Dios. Vamos a 2 Corintios 6:16. Y dice, 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí está hablando de nosotros. ¿Qué acuerdo hay entre nosotros y la idolatría? Nos está llamando a la santidad también. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Y aquí el apóstol Pablo lo reafirma con una escritura del Antiguo Testamento. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, ¿qué cita es esta que está aquí? Es la cita de Levítico 26:11. Si usted me acompaña, vamos a ir a leer cómo dice en Levítico 26:11. Leamos lo que dice, 11 y 12 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Aquí se está hablando Dios al pueblo de Israel. Y cuando dice, pondré mi morada en medio de ustedes, ¿sabe a qué se refiere? Al tabernáculo. Vaya a leer lo que dice, lo que significa esa palabra morada. Es el tabernáculo que Dios mandó a hacer a Moisés. Dice, pondré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los abominará. Y andaré entre ustedes, porque ahí iba el tabernáculo con ellos, ¿verdad? En todas sus jornadas. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Miren qué tremendo. Dios nos está diciendo que nosotros somos esa morada, ese tabernáculo por don. Pero hemos aprendido también, mis hermanos, que eso se tiene que edificar en nosotros, ¿verdad? Primera de Pedro 2:5 es la cita que estuvimos leyendo durante estos 12 escalones para ser sacerdotes. Primera de Pedro 2:5 y dice, mire, ustedes también como piedras vivas sean edificados como ¿qué? Como casa espiritual. Esa palabra casa espiritual se refiere al templo espiritual, se refiere a una morada espiritual, se refiere a un tabernáculo espiritual. Y no se queda solo con eso, sino que aquí nos habla también de sacerdocio santo, que lo acabamos de terminar. Hace una semana concluimos con cómo ser edificados como sacerdotes santos de Dios. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios.
Entonces, mis hermanos, tenemos que edificar eso en nosotros. Se tiene que edificar en nosotros. Ya somos templo por don, pero aquí la palabra nos dice, ustedes tienen que edificar. ¿Y cuáles materiales son los que tenemos que usar para edificar? Mire, la Biblia nos habla de diferentes materiales espiritualmente. Acompáñeme a 1 Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, nosotros tenemos que ver cómo sobreedificamos en nosotros hasta convertirnos en ese tabernáculo espiritual. El apóstol aquí está diciendo, yo estoy poniendo sobre ustedes material para edificar, pero ustedes tienen que sobreedificar también, no esperar que todo lo haga el pastor. Tenemos que sobreedificar. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Este es el fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la base de todo. Cuando Él entró a nuestro corazón. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, y aquí están, mire, hay 6 materiales que nos habla, pero son materiales espirituales. No lo veamos solo en lo natural. Dice, y si alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, eso tiene una connotación espiritual. Es más, hasta hemos ya estudiado las piedras del pectoral, ¿se recuerdan? Del sacerdote. ¿Qué significa? ¿Qué representa cada una de ellas? Pero nos da otros materiales también, que esos son materiales del otro lado de la batalla interna que tenemos. ¿Se recuerdan que tenemos 2 batallas? Cristo por un lado y nuestra carne, nuestra naturaleza carnal y diabólica. Y dice, madera, heno, hojarasca. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Y qué creen ustedes que pasa cuando el fuego viene sobre el oro, la plata y las piedras preciosas? Se purifica. Pero cuando viene sobre la madera, el heno y la hojarasca, se quema. Y ese es el fuego de Dios. Es el fuego. Y esa madera, heno y hojarasca es nuestro orgullo. Si nosotros tenemos 2 caminos a edificarnos nosotros, como casa espiritual, o a edificar nuestro orgullo queriendo hacer nuestra propia voluntad. Entonces, aquí nos habla el Señor claramente de que debemos ser edificados. Y como aquí mismo también en primera de Pedro nos hablaba de ser edificados como sacerdotes, también le cuento que somos sacerdotes. Usted ya es sacerdote por don. ¿Cómo lo sé? Porque primera de Pedro, ahí mismo primera de Pedro donde vimos hace un momento, primera de Pedro 2:9, mire cómo nos llama el apóstol Pedro. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro ya nos dice, ustedes son real sacerdocio. Y sabe que cuando dice real sacerdocio, ahí hay 2 palabras. Vaya a ver lo que significa real en la concordancia de Strong, y quiere decir, ustedes son reyes y sacerdotes por don. Porque si se recuerdan, los reyes y los sacerdotes por crecimiento, ¿en dónde se encuentran? En el lugar santo. Son aquellos que ya han caminado por crecimiento. Y el ser rey y sacerdote, aunque esté en el lugar santo, aunque esté en un lugar intermedio antes de llegar a ser la esposa del Cordero, la esposa del Cordero primero, antes de ser esposa del Cordero, se tiene que formar como rey y sacerdote. Por eso estamos estudiando cómo ser sacerdotes santos para Dios. Es un nivel al cual nosotros tenemos que llegar. Entonces, somos sacerdotes por don,
reyes y sacerdotes por don, pero Dios nos ha llamado a nosotros a que ejerzamos y que nos volvamos sacerdotes santos para ejercer el sacerdocio eterno, que es parte de la naturaleza de la esposa. Cuando ustedes ven allá en Apocalipsis, no vamos a ir a ver, pero en Apocalipsis capítulo 5, ahí están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y parte del canto que ellos cantan es decirle: Señor, tú nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero cuando dice nos has hecho, quiere decir que ha habido un proceso de crecimiento, un proceso de trabajo ahí que Cristo ha hecho en nosotros, porque Él es el que hace la obra en nosotros para formarnos como reyes y sacerdotes. Y vamos a tener un ministerio eterno. Vamos a ejercer el sacerdocio eterno. Aquí decía que era para que presentemos sacrificios agradables a Dios. Y así es, ese sacrificio agradable a Dios somos nosotros mismos presentados como sacrificios. Y sabe una cosa, para que nosotros ejerzamos ese sacerdocio eterno, ya tenemos un sumo sacerdote que lo ejerce. Y es nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí, acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y hablando aquí del Señor Jesucristo, no vamos a leer todo porque si no ya no nos da tiempo. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Cuando yo leo por lo que padeció, aprendió obediencia, quiere decir que si yo quiero aprender obediencia, yo voy a tener que padecer igual que el Señor Jesucristo, ¿o no? Y dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, vamos a tener una salvación eterna, pero los que obedezcamos al Señor. Y entonces dice: y fue declarado por Dios, ¿qué? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, entonces nosotros vamos a ser sacerdotes santos según el orden de Melquisedec, siendo Él nuestro sumo sacerdote. Si Cristo tuvo que padecer para alcanzar ese sacerdocio, nosotros también. Entonces, una cosa es ser sacerdotes por don y otra cosa es ser sacerdotes por crecimiento espiritual, por pasar tribulaciones, por dar nuestra vida por Cristo Jesús. Ya me faltan 2 más. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Y aquí nos habla, aquí pareciera que habla, cuando leemos esto, pareciera que habla de judíos, perdón, que habla de tecnón, pero nos habla de judíos, porque aquí habla de un proceso. Aunque nosotros lo usamos para la salvación de la paga del pecado, aquí nos dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No de ser hijos de Dios inmediatamente, de ser hechos hijos de Dios. Porque hay un proceso de crecimiento. Leamos Gálatas 3:26. Aquí sí se usa la palabra tecnón. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si alguien tiene la concordancia de Strong, lo puede confirmar. Y ahí habla de la palabra tecnón. Y si nos adelantamos un poquito a Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, la palabra que se utiliza ahí es la palabra adopción, porque recibimos ese espíritu de adopción, recibimos la adopción como hijos, porque no éramos hijos, pero cuando venimos y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, fuimos hechos hijos, pero hijos que todavía no hemos alcanzado un nivel de crecimiento. Y vamos a Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que ha de ser, dice. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren, aquí nos habla, en este pasaje nos habla de esas dos etapas de hijos. Versículo 1 nos dice que nos ha dado que seamos llamados hijos de Dios por don. Pero también nos dice en el versículo 2 que cuando Cristo se manifieste, y yo lo puedo ver de dos maneras. Cuando Cristo se manifieste en su segunda venida o en el arrebatamiento, lo puedo ver de esa manera. No, pero yo lo veo, yo lo entiendo de otra manera. Cuando Cristo se manifieste en nosotros, cuando nosotros demos a manifestar a Cristo, cuando el carácter de Cristo sea lo que ya es nuestro carácter y se manifieste en nosotros, dice que entonces seremos semejantes a Él. Y entonces podremos verle como Él es, porque hasta ahí lo vamos a poder conocer y vamos a poder ver al Padre y ver al Hijo. No sé si usted lo entiende así. Y se confirma en Romanos capítulo 8. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, no somos guiados por el Espíritu de Dios todavía. Este es algo que se adquiere. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, dice. O sea, fuimos adoptados hijos de Dios. Por ese espíritu clamamos: Abba Padre, o Padre amado, o Padre querido. Y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que, ahí está el secreto, mire, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí está otra vez, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Que Cristo se manifieste en nosotros. Eso es lo que está anhelando la creación. Mire, la creación está esperando ver en nosotros a Cristo. Entonces vemos, no es lo mismo ser hijo por don, que lo recibimos en la salvación, que ser hijo por crecimiento. Y lo último que nos ha sido dado por don es el ministerio. ¿Y qué es el ministerio? ¿Qué es el ministerio? Es aquel servicio que nosotros hacemos sirviendo a nuestro Padre a través de servir al cuerpo de Cristo. Lo que usted haga sirviendo a su prójimo, al cuerpo de Cristo principalmente, eso es el ministerio que Dios nos ha dado. Ahora, ese ministerio nos ha sido dado por don. ¿Por qué? Porque los que ministran la alabanza pueden subir a ministrar la alabanza aún con un corazón no perfecto, no perfeccionado. ¿Y qué de los ministros? Los pastores, los apóstoles, los profetas. Se nos ha dado este gran privilegio de poder enseñar, hablar la palabra de Dios, profetizar, hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer, siendo imperfectos, con un corazón imperfecto. Póngame rápido Filipenses 3:12 y mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, dice, hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea,
el ministerio que Dios nos ha dado, tanto a los que sirven, a los servidores, a los que cuidan parqueo, a los que están sirviendo en cualquier área, al cuerpo de Cristo. Es un ministerio por don. Pero sabe una cosa, Dios tiene preparado un ministerio para nosotros. Pero no va a pasar a ese todavía, solo quiero leer una cita más. Hebreos 6:10. Que Dios, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. ¿Hacia quién? Hacia su nombre. Dice, ¿haciendo qué? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, Dios le agrada que hagamos ese ministerio, que sirvamos a los santos. Se agrada a Él y Él no se olvida de lo que hacemos. Pero el ministerio más grande y el cual también habla en Efesios 4:12, cuando dice que los ministros fueron puestos, ¿sí?, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque quiere decir que estamos llevando a la perfección a los santos para que os hagan una obra o un ministerio. Tanto es el ministerio terrenal como un ministerio eterno que vamos a tener. Y ese ministerio es el ministerio de ser la ayuda idónea del Cordero. ¿Y cuál va a ser ese ministerio de la ayuda idónea del Cordero? ¿En qué es que vamos a ministrar? Pues vamos a dar a conocer su nombre. ¿Por qué? Porque como ya somos hijos manifestados, ya Cristo Jesús se ha manifestado en nuestro corazón, se manifiesta y sale de nosotros. ¿Se recuerdan que incluso cuando dice que el apóstol Pablo oraba con gemidos y con dolores de parto? Era para que se formara Cristo en nosotros. Entonces, cuando nosotros ya somos manifestados, hijos manifestados de Cristo Jesús, se manifiesta Cristo Jesús en nosotros. Entonces ahí a nosotros tenemos algo en lo cual podemos ser luz a los demás. Y también cuando se refiere al ministerio eterno y ser la ayuda idónea del Cordero, es porque nosotros vamos a ir a mostrar esa luz, a mostrar esa gloria, a mostrar ese nombre a todas las creaciones que ya existen y a las que están por existir. Y solo para terminar, este sí es el último, Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición en ese lugar, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la Nueva Jerusalén. Y mire lo que dice: y sus siervos le servirán y verán su rostro, porque son de limpio corazón, y su nombre estará en sus frentes. Son de los 144,000 de Apocalipsis 14. Y dice: no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, fíjese que yo le pregunté al Señor, ¿cómo es eso de que el Señor los iluminará? No es que Él nos vaya a iluminar a nosotros, no. Él va a hacer que nosotros irradiemos esa luz de Él. Él va a hacer que nosotros nos iluminemos, eso es lo que quiere decir. Y que irradiemos esa gloria, esa luz, para que cuando las creaciones nos miren a nosotros, vean a Cristo y vean al Padre en nosotros. Entonces, ven cómo es, toda la palabra nos habla de eso, lo que hemos recibido por don y aquello que vamos a obtener solamente si crecemos espiritualmente. Amén. Pongámonos en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y sabe una cosa, Dios nos ha equipado, usted lo sabe, para que podamos correr esa carrera. Así como al pueblo de Israel durante su travesía en el desierto, Dios le dio recursos poderosos. Los iba acompañando la roca iba atrás de ellos. Los iba acompañando una columna de nube y fuego. Les dio el maná durante toda su travesía en el desierto, mientras ellos fueron
creciendo, porque ese era el propósito de Dios para ellos, que ellos llegaran a ser hijos no solo por don, porque ellos fueron hijos por don. No sé cuántos se recuerdan, y yo sé que ya me pasé de tiempo, rapidito se los voy a decir, pero había una profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando Moisés llevó y fue a decirle a Faraón, le dijo: mira, deja ir a mi hijo. Ellos eran hijos por don, pero los quería llevar a la Canaán, en donde ellos iban a ser hijos también por crecimiento. Y les dio esa provisión maravillosa durante todo el desierto. Y Dios nos ha dado esa provisión a nosotros. Nos ha dado la sangre de Cristo, nos ha dado a su Espíritu Santo que está en nosotros y sobre nosotros, y nos ha dado su palabra. Tenemos todo, y sobre todo eso nos ha puesto a disposición los ángeles para que nos ayuden en todo. Así es que la única razón por la que no podamos alcanzar esto es porque no hay a disposición en nuestro corazón. Pero si nuestro corazón está dispuesto, créame, todo lo ha puesto Dios, ha puesto todos sus recursos, ha puesto toda su voluntad, ha puesto todo su interés en que nosotros alcancemos esa dimensión del reino de Dios. Así es que solo tenemos que tomar la decisión, hacer las elecciones correctas, y lo vamos a obtener. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos esta noche, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque reconocemos, Padre Santo, que tú nos has dado muchos atributos, muchos dones, y que nosotros debemos edificar, debemos trabajar, debemos progresar, Padre Santo, disponiendo nuestro corazón para que tú hagas la obra en nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, como dice tu palabra, Señor, produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, para que podamos alcanzar todas y cada una de las promesas que están en tu palabra para nosotros, Padre. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos ser justos por crecimiento, árboles de justicia, plantío de Jehová, que podamos crecer en salvación, Señor, hasta perfeccionar esa salvación, que podamos ser tabernáculos, templos edificados para ti, Padre Santo, que podamos ser sacerdotes santos delante de ti, hijos manifestados, Señor, y que podamos un día llegar a ser la ayuda idónea del Cordero, Padre. Sabemos que esa es tu voluntad y eso es lo que anhelamos, Padre. Padre, ayúdanos, te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por los recursos que tú ya nos diste para que pudiéramos alcanzarlo, Padre. Gracias por esta palabra que has puesto esta noche. Gracias por hablarnos, Señor, y gracias, Padre Santo, porque hoy conocemos un poco más de tu voluntad a través de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso.